Tenía ya un tiempo que no disfrutaba del privilegio de estar en Tu Torah TV y hoy creo que es una ocasión que obliga, que amerita, que festejamos, que también cuestionamos, porque ahora iré a lo siguiente. Rabanillar, no estamos en cualquier momento. Estamos conmemorando algo muy especial para usted y por ende para los que somos cercanos a usted y los que hemos sido impactados por usted. 25 años. Yo lo veo muy joven. ¿Así se siente? No 25 de edad. No. Cuéntenos. Son 25 años de, gracias a Dios, ser rabino y servir al público. Son 25 años que se dice rápido, pero creo que fueron bonitos, largos, espero que fructíferos. Y sí es momento de alegría de intentar resumir 25 años. Resumir, y a veces cuando resumimos tenemos el riesgo de simplificar, porque se nos olvida de repente, y más cuando vamos pasando de los 40, que los dos estamos en esa situación, usted un poquito más que yo, que cada año tuvo su cuota de sacrificio, su cuota de complejidad. Porque es muy fácil decir, bueno, durante esos 5 años pasó eso. Y la gente pensará, es rabino, estudió en un principio y después llegó a ejercer. Creo que la gente no termina de entender lo permanente del estudio, lo permanente del aprendizaje, lo permanente de la construcción de un rabino. La primera pregunta es muy general. ¿Cómo se construye un rabino? En primer lugar, quiero sorprender. Nunca fui, y no me considero como tal, un superdotado, un niño exitoso en el colegio, uno de boleta. No era el más culto. Para nada, para nada. ¿En conducta? Muy travieso. Inquieto. Muy inquieto. Mi boleta nunca fue especial, al contrario. No me gustaba leer. No tengo buena memoria. No, y no lo digo así a humildad. No soy de buena memoria. Y incluso en una de mis épocas que tenía 14 años, dejamos el colegio y nos pasamos a estudiar en una yeshiva. Y una buena yeshiva, que se llama Beit Shmaya, me recibió. Y recibió de todo el colegio a 2 alumnos. Al mejor y al peor, literal. Mi amigo, que era el mejor, se ofendió que la yeshiva me aceptaron a mí, como diciendo, ¿cómo puede ser si son ustedes yo le metí todo, tan buenos? Yo me esforcé. Y si ustedes son tan buenos, ¿cómo aceptaron a Rabanillar? Era un tema. Y así era yo, una persona que sí estudiaba normal, tranquilo, no me gustaba leer, pero yo creo que comienza todo, no por orden de importancia, no me quiero brincar a nadie, pero en el tiempo, la línea del tiempo, yo creo que comienza cuando de niño mi mamá, que Dios le dé salud y vida larga, no paraba de contarme de mi abuelo, que era un gran rabino, su papá, que yo nunca conocí. Y yo creo que esos mensajes eran algo como subliminal, que llega y dices, wow, quiero imitarle o quiero seguir sus pasos de mi abuelo. Obviamente Dios puso en el camino ciertos rabinos que me ayudaron mucho, especialmente un rabino que se llama Rabbi Moshe Deri, que me inspiró como éxito, alguien que de verdad le veía completo y sabía. Y le vi alcanzable. Y dije, oye, voy a intentarlo. Y ahí me puse... ¿Qué edad tendría para entonces? Yo creo que el cambio empezó a los 19 años. Pero hay un punto que antes de que profundicemos en este impacto, que a los que no tenemos el grado de religiosidad, nos intriga mucho. Para un niño que va a una yeshiva, ¿hay otro camino que ser rabino? Porque usted me puede decir, sí, mi abuelo suponía para mí subliminalmente ese mensaje, no habiéndolo conocido. Usted pensaba en ese momento, quizás sí, voy a ser religioso siempre, pero no es por ahí.
En primer lugar, a mí no me gustaba nunca ser religioso porque me dijeron ser religioso. Yo cuestionaba mucho, me preguntaba mucho. ¿Más que los demás? No sé qué grado eran los demás, pero internamente yo quería entender las cosas que hago, por qué las hago. Cuestionaba muchas cosas. Curiosamente, ese mismo amigo que se molestó que yo fui con él a la yeshiva, terminó siendo mi seductor para que yo deje la religión y deje la yeshiva, para que él se quede solito allá. Y eso me impulsó para tener esa fuerza y demostrar que sí puedo. No todos los que entran a la yeshiva se hacen rabinos. De mi generación te puedo decir que tengo amigos que son comerciantes, otros que son políticos en Israel, otros que están, todos son religiosos, unos son abrejim increíbles, pero cada uno busca su camino porque sabes cómo empiezas y nunca sabes cómo terminas. Usted entonces, cuando platicaba con gente, se daba cuenta que tenía una manera especial de conectar. Decía, yo soy carismático, yo sé hablar. Eso sí fue una cualidad de siempre. Sí. En todos los aspectos, en todas las edades. Me gustaba mucho la alegría, la risa, la broma, no a cuenta de nadie, pero pasarla bien a nivel social. Y era en ciertos momentos de la vida el que se arreglaba con los mayores, con los jovencitos, y me gustaba siempre unir al equipo, esa era la palabra, buscar el factor común entre todos. Y eso me daba a mí un estatus, pero también una satisfacción muy grande, donde mi regla siempre fue, hay que ser como el agua. Es el único mineral en la naturaleza que se presenta de las tres formas posibles: sólido, líquido y gaseoso. En la vida hay que ser así. A veces tienes que ser sólido, frío, duro. Y a veces tienes que ser agua y correr. Fluir. Y a veces espúmate, lárgate, como el gas, no te ve. Y saber combinar cada vez en una de esas ayuda a tener más amigos, a tener más sociedad. Era un niño moderno, porque hoy lo vemos, es un rabino multimedia. El mensaje en WhatsApp, una plataforma impresionante que ha levantado con Tutora.tv, rodeado de un soberbio equipo, pero usted lo encabeza. Tutora para niños. Los libros, sigue el texto, la parte digital, los videos. Hoy yo diría que usted es un rabino sumamente moderno. ¿Lo era? Yo no creo que lo era. No, es que en la yeshiva no estudias todo eso. Yo no estudié televisión, yo no estudié ni siquiera escribir. Yo creo que las cosas se fueron dando, y aquí sí quiero decir que creo que resumiendo mi vida, siento que fui llevado. No era yo el que planeaba las cosas, sino que Kadosh Baruj Hu me agarraba y me ponía en los lugares. Hablas de tecnología, de todo lo que hay aquí. La primera vez que me entró esa locura de intentar hacer algo como esto, me reuní de un equipo de gente asesora. Díganme cómo empiezo. Y me llevaron a una feria aquí de tecnología. Parecía un extraterrestre, parecía un náufrago que llegó, no entendía nada. Hablaban del croma, de la cámara, oye, ¿qué significa eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Y todos explicándome en palabras más simples. Pero ya no creo que yo lo hice. Yo creo que Hashem hizo todo esto. Y yo nada más sí quise una cosa: encargarme como rabino que la palabra de Kadosh Baruj Hu llegue a sus hijos, al pueblo, por todos los medios posibles, que esos lleguen. Si es conferencias frontales, si es libros, si es audios, si es videos, o es canal, o es Zoom, o lo que vendrá el día de mañana. Si hay que transmitir de la luna, ahí estaremos. Es decir, lo que hay que adaptarlo rápido, porque si no, vamos a perder la posibilidad de educar y orientar a Israel, a los hijos de Dios. Regresamos a cuando tenía 19 años. Ese momento en el que me cuenta la influencia que tuvo sobre usted. Y hay un cambio. ¿Usted se dio cuenta del cambio? ¿Fue paulatino o fue un momento en el que dijo,
estoy viendo hacia un lugar. Sí hubo un cambio porque me pasé de una yeshiva a otra. ¿En dónde estaba una y en dónde estaba la otra? Una estaba en Bnei Brak y la otra estaba en el norte, fin del mundo a la izquierda, en una aldea, una yeshiva que formamos mi rabino y yo, el encargado de hacer la yeshiva y traer a los rabinos y yo de traer a los alumnos. Y como era chiquita, o sea, venía de un lugar de 400 alumnos a 20. Y ese lugar chico me permitió ejercer mi sueño, que como dije ya le tenía en la mente de niño por mamá, de sacar los títulos de Shohet, Moel, Sofer, Baal Koreh, Tokea, todo lo que yo podía hacer, y me lo puse como objetivo: no me caso hasta que tengo todos esos títulos, porque ya después me imagino va a ser más difícil. Entonces ahí sí empecé a estudiar fuertemente. Le subí 2 rayitas al ritmo y a la lectura y a trasnocharse y leer y exámenes y exámenes. Y la gente puede preguntar, lee mucho, pero también entendía mucho, seguía haciendo tantas preguntas. Sí, pero de un punto más conocedor, donde ya al leer empiezas a entender las cosas. Incluso no viene al caso, pero había una pregunta que yo siempre me burlaba de la ley esa y de la costumbre, y de repente mi rabino me la explicó tan a fondo que me sentí como un tonto que criticaba algo sin saber nada, y al saber tenías esa cara de wow, qué tonto fui, claro, es muy lógica, es esto. Y ahí entendí que todo lo que no entiendes es por falta de información. Entonces, en vez de hablar y quejarte o preguntar o burlarte de una costumbre, una ley, ponte a estudiarla a fondo. Yo creo que lo que la gente me preguntan hoy y piden explicación sobre el judaísmo hoy son las mismas preguntas que yo me hice en ese momento, y me busqué mis respuestas para que yo esté seguro que estoy haciendo lo correcto. Si soy lo que soy, no es por conveniencia o por negocio o por cabod o por familia o por... No, porque sí creo en eso plenamente, porque me lo cuestioné para saber hacia dónde voy y estar seguro que voy a la verdad y a lo correcto y a lo que debe de ser. Usted escandalizaba en ese momento después se dio cuenta, era un escándalo. Por eso usted hoy, yo he visto que usted no se escandaliza. Le dicen cosas y usted mantiene la serenidad y dice, bueno, estamos hablando, te contesto. Pero creo que fue parte de su formación para ser un rabino que tiene una apertura. Ese lugar, en esa aldea, a diferencia de Bnei Brak, que todos alrededor son religiosos, en esa aldea todos no eran religiosos. Como la frase latina de predicar en el desierto, en un lugar en el que no es tan sencillo. Y mi rabino me puso encargado de toda la juventud de ese lugar. Entonces, ya yo estudiaba en la yeshiva fuerte, pero salía en ciertas horas del día a vivir con los jóvenes, a conocerles, y de repente te abres a un mundo, a un modo de pensar muy diferente, y aprendes cómo piensa el otro, de dónde viene su pregunta, de qué conocimientos o falta de conocimientos llegan. Y yo creo que lo primero que aprendí es entender al otro, vivir su mundo y entender de dónde viene su inquietud o sus opiniones, y entender que nadie es malo, simplemente son informaciones equivocadas o falta de información. Y cuando empatizas con esa gente y te sienten como alguien que les entiende, no le da pena hacerte la segunda pregunta. ¿Explico? Claro. La primera pregunta que te hacen siempre es tonta, falsa, pero ni siquiera quiere la respuesta. Te está midiendo. Y cuando ve tolerancia, entendimiento o buena respuesta, ahí saca su segunda pregunta, que es su primera pregunta, que es su verdadera pregunta. O sea que con la primera respuesta se gana la confianza para las preguntas serias. Así es, así es. Me dijo de todos los estudios que hizo. ¿Me lo puede repetir? Decía Moel. Moel, Sofer, Shohet, Baal Koreh, Tokea en Shofar. ¿Cuál fue el más complicado para usted? Había uno que empecé de soltero, pues ya lo terminé de casado. Era ya el título rabínico. En hebreo se llama Yoré, porque sí hay que llorar mucho. O sea que Lloré. Ese sí era largo y muy especial. Y gracias a Dios se logró. Moel es complicado. Moel.
Porque es algo muy diferente al rezo. Muy buena pregunta. Moel, yo aprendí Moel otra vez. Mi abuelo era Moel, yo dije, yo voy a hacer Moel. Pero cuando empecé a estudiar Moel, juré que haré milá únicamente a mis hijos, ni siquiera a mis nietos, y nadie del público. ¿Por qué? Porque yo otra vez crecí con esas historias de aquel Moel en Marruecos que se ofendió, que el Señor dio a su hijo a ese rabino y mi abuelo que le dieron el hijo, el otro se peleó con él. Yo entendí una cosa, si soy Moel oficial, el público mío que quiero tener, les voy a complicar la vida a ellos. Porque cuando él tenga un hijo y no me lo quiere dar, porque no confía en mí, o porque tiene su tío que es un Moel o el otro, yo me voy a ofender. Él va a creer que me ofendí, él se va a alejar de mí. Entonces dije, milá a mis hijos, ni siquiera a mis nietos, porque a lo mejor mi hijo, como me pasó, pa, quiero que seas el Moel. Sí, pero a lo mejor mi yerno no quiere, y a lo mejor el otro hijo no quiere, y este yerno sí, y el otro no. ¿Por qué tengo que complicar la vida a la gente? Las vacas no se quejan, matas la vaca. Entonces Shohet sí siguió alegremente. Sí, sí. Shohet era Shohet en Israel. Pero todos esos títulos yo los sacaba no sabiendo así a dónde voy. O sea, yo los saco y ya veré qué pasa con el mundo y qué Dios me tiene planeado. Pero sí quiero mencionar una persona que no sé quién es. En un momento dado yo dije, ok, necesito un poco de dinero de la yeshiva. A la hora de descanso voy a bajar a una fábrica de shejita y voy a matar allá y ganaré un poco de dinero. No molesto a nadie, me aprendo. Y llegué para allá y me dice el señor, el encargado, cuando mates 12 pollos en un minuto, empezarás a cobrar. Tienes que tener práctica. No, era 14, creo. No me acuerdo el número. Yo le dije, mira, nunca maté pollos con metralleta. Déjame ver. Es que es un sistema muy que te ayuda. Le dije, déjame intentar. A la primera maté 10 o 11, algo así, porque de verdad que lo sabía hacer bien, de tanto entrenar en el Moshav. Me dice, ya quedas, empieza a trabajar. Yo me emocioné, jovencito. Yo era el shohet más joven de todo Israel. Entonces había artículos en el periódico sobre mí, el shohet más joven. Ok, empiezo a trabajar media horita, así. Y llega un shohet mayor, señor, importante. Y me ve y me dice, ¿qué haces aquí? Shohet. Me dice, ¿y no tienes algo mejor que hacer en tu vida? Yo, me dice él, yo no sirvo para nada. Solo para ser shohet. Pero tú, joven, ves, haz algo en tu vida. ¿Qué crees que está escrito en tu tumba? ¿Mató 1 millón de pollos? Me dio una clase, con todo respeto a todos los shohatim, no quiero barminar, pero me dio una cachetada. Limpié mi cuchillo, recogí mis cosas y fue el dueño y le dije, me despido. Dice, eres el empleado que más rápido acepté y se fue. ¿Por qué? Mira, te aumento, te doy. No, gracias. Y ese comentario me hizo mucho sentido. Y dije, ok, tengo ese título, pero quiero hacer algo más. Me ayudó mucho a escoger cosas, creo que más grandes. Se lo debo y no sé quién es. Como esta situación habrá tenido otras más que le impactaron, algunos comentarios no tan buenos. Vamos, porque lo común es con el respeto. Además, en las demás religiones se respeta al líder espiritual, pero no se le dice, oiga sabio. En el judaísmo le llamamos jajamim, jajam. Es una palabra sumamente compleja. Pero habrá habido algunos que no fueron tan amables o tan respetuosos o tan cariñosos. ¿Se le ocurre alguno? Sí. Después que me casé, Aunque saltemos en el tiempo, ahora volvemos. llegando a Venezuela, daba clases y todo. Y sí, los elogios pues te ayudan mucho. Los elogios te animan. Te dan un poco, seguridad, autoestima. No nada más del elogio, también la asistencia. Llegan, entonces demuestran que están contentos, están a gusto y te piden otra clase y otra clase. Y los elogios me ayudaron mucho a crecer. Pero yo creo que también, como tú dices, un comentario fuerte. Un desafío.
también me hizo crecer. Aunque en ese momento estaba choqueado. Me acuerdo una vez di una clase de parejas. Y la clase yo creo que estuvo normal. Quizás aburrida. Quizás no tan especial. Lo reconozco. Pero clase. Y la gente terminaron. Gracias, chao, bye, buenas noches. Se me acercó una persona que me quiere y le quiero. Por eso no está mal. Pero me lo dijo muy fuerte. Me dijo, mira, hazme un favor. La próxima vez que prepares una clase buena, moléstame en venir. Perdí mi tiempo. Entonces yo, sorprendido, me volteo, diciendo, ¿qué pasó? Me dice, no te olvides, no estuve con mis hijos por tu culpa. Dejé de llegar a mi casa temprano para venirte a escuchar y no me Y gustó. se fue. Me dejó congelado, pero fue, yo creo que el mejor comentario que pude escuchar en mi vida, porque me hizo entender lo que hace una persona que viene a la clase. No son gente aburrida, no son gente que no tiene nada que hacer en su vida. Tiene que perdonar estar con su pareja o con sus hijos o con sus padres, ver su partido de fútbol o ver su telenovela favorita o cegar el negocio, dejar la fábrica. Dejar la fábrica. Y cuando termina tu hora de clase, él pone en una balanza qué perdonó y qué ganó. Y cuando no ganó nada, siente que perdió. Y eso para mí fue un reto desde entonces, intentar cada clase que uno salga, que diga, valió la pena. Valió la pena perder el dinero que no hice, valió la pena no estar no ver, valió la pena. Yo creo que fue... En la televisión yo suelo decir, desde mi humildad, y entendido que son planos diferentes, aunque también tenemos que contactar, hazlo memorable. Y cuando digo hazlo memorable, no significa, no tienes que, no va a ser el premio Pulitzer, el premio Emmy, no. Que la gente se vaya teniendo algo en la memoria del contenido que entregaste. Y creo que es parte de esto. Por eso yo quería mucho en Venezuela una persona que estaba muy alejado, empezó a venir a las clases, y él, a diferencia de todos, en vez de decirme Hazako Baruch, me decía gracias, y se iba. Y era para mí notable, todos Hazako Baruch, Hazako Baruch, Hazako Baruch, gracias. Y me puse a pensar cuál es la diferencia entre gracias y Hazako Baruch. Hazako Baruch es como una bendición. Todo bien, te felicito. Gracias dice uno que recibió algo, que salió con algo en la mano. Hazako Baruch es, tú eres muy bueno, ¿sabes? Hablas muy bien. Pero yo no recibí nada. Escuché, la pasé bien. Gracias, salgo con algo. Y eso es una meta, creo que de un rabino. Que la gente diga gracias porque salieron con algo. Las mejores charlas son las que saltan en el tiempo, tengo que regresarme. El idioma español. Lo conocía, siquiera era bueno para los idiomas. Se pudo imaginar que iba a desarrollarse con esa fluidez y profundidad. En primer lugar, mi familia viene de Marruecos español. Sí. Entonces, mis padres hablaban español en la casa. Y es un idioma que escuchaba en Israel, nací en Israel, en la casa. Es un idioma que como niño israelí te ofende, te molesta, te enoja y tus amigos se burlan. ¿Qué dijo tu mamá? ¿Y qué significa eso? ¿Y cómo se dice en español? Y ellos nos hablaban, a mi abuela también, en español, y nosotros adrede contestábamos en hebreo, como diciendo... ¿En árabe no hablaban en su casa? No. Hablaban también francés, pero no lo... Sí, porque era parte del Marruecos. Sí, pero no lo escuchábamos en la casa. En un momento dado, cuando llega la oferta de Venezuela, de repente ese idioma español que tienes allá enterrado en el subconsciente, como que lo sacas y dices, espérame. Mira. Y sí, llegué y no creo que hablaba bien. Metía la pata 2x3. Pero tenía las palabras allá atoraditas. Sí. Salían bien. Pero en vez de cuando así, la gente ya se reía. Ya la gente decía, está bien. ¿Qué palabra era la que le causaba gracia de niño en español? Que repetía mucho su mamá, su papá, que en paz descanse. Es que ellos
además de hablar español, metían palabras en un idioma raro que se llama jaquetía. Jaquetía es un idioma, no sé cómo explicarlo, es como el yiddish, es como algo así de palabras muy locales. Ladino. Algo así, una mezcla de hebreo, arameo, así. Y ahí había palabras chistosas. ¿Puedes decir algo en jaquetía? Yo no conocía este idioma. ¿Puedes decir algo? Sí, por ejemplo, ya hasra. Ya hasra es cuando tú dices, ay, esa época tan bonita. Esa época que éramos felices y no lo sabíamos. Ay, es extraño. Sí, ya hasra. La verdad es una palabra en hebreo. ¿De hazar? No, de hacer. Me falta. Ya hasra. Me falta esa época. Sí, muchas palabritas chistosas. Cuando llega la opción de Venezuela, ¿la buscó o llegó? Usted tenía 23 años. Sí. ¿Cómo fue lo de Venezuela? La primera oferta oficial que tuve como soltero, a lo mejor a los 21 años, 22, fue de Barcelona. Después, gracias a Dios, conocí a mi esposa, pero cuando salía con ella, la cual la debo mucho, ya lo voy a explicar, le dije, oye, creo que se lo dije un mes antes de la boda, mi sueño es salir. Mi sueño, yo quiero salir afuera, mi alma está afuera, no, si yo aquí no me quedo, yo quiero salir afuera. Y ella me dice, si no quieres que mi mamá cancele la boda, no lo menciones hasta que me pongas el anillo. ¿Está bien? No mencioné nada. Me caso y en la mitad de mis bailes, de mi boda, el rabino me agarra la mano y me dice, llámame después de la boda, te tengo una tremenda oferta en Venezuela. ¿En el baile? En el baile de mi boda. Ok. Termina la boda, empieza los 7 días de fiesta de Sheva Berajot y yo tengo en la cabeza lo que el rabino me dijo y tengo a mi suegra enfrente. Y no convencida de que su nuevo yerno se queda. Sí, no sé, porque es su hija, mi esposa es la chiquita y la querida. Y, ¿qué hago? Yo siempre, como dije, levanto los ojos. Tus planes, Dios. Yo tengo una frase bonita que dice, tu plan B es el plan A de Dios. Cuando piensas que estás orillando. Cuando las cosas cambian y esto, para ti cambiaron. Ya estaba igual. Eso ya estaba. Tú nada más tienes que ver qué quiere. Estoy esperando. Que, si me tienes un plan, a ver. De repente sale el primo de mi suegra. Hablé en Sheva Brajot, le gustó. Me dice, quiero que vengas conmigo a Sydney, Australia. Y ya empezó a mover contratos y esto y lo otro. Yo le dije, mira, habla con tu prima. Habló con mi suegra, la hizo coco wash, la convenció. Y mi suegra me volteaba y decía, él está convenciéndome, yo me quedo aquí, no sé, él me quiere sacar. Y tanto habló y ella dijo, está bien, que vayan a Australia. A mí me toca al final nada más decirle, mira, no va a ser a la izquierda, va a ser a la derecha, va a ser a Venezuela. Intenté con el Sydney, Australia, Venezuela, salió Venezuela al final. Y así llegué a esta parte del planeta. ¿Por qué Venezuela y no Australia? Otra vez. La misma distancia había respecto a Ares. La realidad es, otra vez, Dios. En Sydney, Australia, estaban esperando al presidente que estaba de viaje, que no firmaba, que estaba esperando. Y el otro dijo, oye, te necesito ya. Permíteme hacer una pregunta con la confianza y el cariño que tenemos. Los judíos solemos decir constantemente, el próximo año en Jerusalén, y el próximo año en Jerusalén. Y usted se quería ir de Israel. ¿Qué le llevaba a ir hacia afuera? Yo creo que era algo interno que sentía, no sé por qué, que tengo que desarrollarme afuera, tengo que hacer algo por los judíos que están fuera de Israel. Sentía como una pequeña misión de salvar a los judíos que se están asimilando, que se están alejando. Se sentía más útil fuera. Sí. A lo mejor me empezó a venir desde los 19 años, creo que tenía, o 20, donde viajé por primera vez fuera de Israel, a España, a la boda de mi primo. Y era mi primera vez que contacté con gente fuera de Israel. Vi lo que es un judío la diáspora. En la diáspora, en ese caso España.
Entonces empecé a entender, oye, falta aquí un poco más. Sí hay mucho en España, no digo que no, pero siempre fuera de Israel se necesita más que lo que hay en Israel de tanto. Entonces pensé, sería bueno ver esa opción y si es de la voluntad de Dios, saldrá, y si no, pues me regreso. En verdad a mi esposa yo le dije, oye, vámonos de luna de miel. Nos casamos, nos están invitando, vamos a ver. Yo no sé, no sabía cuánto tiempo va a durar, pero dije intentaré, tengo que intentar. Y sí quiero decir que agradezco muchísimo a mi esposa que dejó Israel, dejó la familia. Yo sí tenía el idioma, ella no. Ella sí hablaba árabe por sus padres que vienen del sur de Marruecos, del centro de Marruecos, más se hablaba francés y árabe. Y llegar a un país donde no tenemos familia y ella no tiene el idioma y no tenemos conocimientos de nada de lo que nos espera y estás así al aire. Y no son países seguros, o sea, es Latinoamérica y hay los riesgos. Y a mí me secuestraron una vez y ahí asaltaron varias veces. Es difícil, pero gracias a ella y a su empeño de apoyarme se logró todo esto. 1995, si estoy correcto. Ponen sus pies en el aeropuerto de Caracas. La primera impresión de América Latina. Yo creo que la primera impresión fue en el avión, Ajá. cuando dio la vuelta sobre el aeropuerto y vimos los ranchos, las casas de los pobres, sin Los azotea. contrastes que hay, desafortunadamente. Y yo le dije a mi esposa, oye, espero que el templo no es aquí en medio. No tenía la menor idea de dónde llego, cómo es. Y aterrizando nos recibió en el aeropuerto. Y a medida que el coche avanzaba y se veían más edificios, yo deseaba que el camino siga porque cada vez se ponía mejor la zona y los edificios. Y cuando ya llegamos a lo que era la casa, dije a mi esposa, oh, menos mal, por lo menos es ciudad, es normal. Y tuve la fortuna que yo llegué el jueves la noche, cansado del vuelo, pero ya toda la gente del templo me estaban esperando. Y al entrar, todos querían escucharme para ver a quién es el que vino. Y yo las 3 conferencias que preparé y me maté preparando para Shabbat, las di ese jueves, porque todos querían escuchar. Me quedé sin conferencias para Shabbat. Y me levanté al día siguiente nervioso, y justo ese día vino el rabino principal de Israel a mi templo. Y fue como casualmente la bienvenida, todo por Dios, el Rav Bakshi Doron Zichrono Livraja, y habló de mí porque yo era compañero de estudio de su hijo. Y me dio la bienvenida, me abrió las puertas, me dio mucho ánimo. Y ya, arrancamos. Iba a durar esa etapa, ¿cuánto tiempo hasta venir a México? Venezuela nos quedamos 9 años, muy fructíferos en una comunidad, en una sinagoga maravillosa, Bet Abraham, una familia increíble que es Belilti. Y después de 9 años, la política Se estaba deteriorando muchas situaciones, inseguridad y también el deseo de regresar a Israel y criar a los hijos en Israel. Yo, la verdad, cuando dejé Venezuela, después de 3 meses, cada noche despedida en otra casa, decidí ya, terminé con la diáspora, ya doné mi parte, ya lo di, me regreso a Israel y esa era la intención. Llegué a Israel 2 años, gracias a Dios tuve mucho éxito en Israel, era orador de un grupo de Arajim, estaba todo muy bien, tenía mi templo. Y ya, juré que ya casi no salgo otra vez. Había terminado una etapa de su vida. Así pensé. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió? Falleció el papá de mi querido amigo Moshe Aseraf. Y yo viajé a Venezuela a darle los pésames al mes. Entrando, mi querido Moshe, en vez de recibirme y abrazos y gracias que llegué y qué esfuerzo, me dice, te vas a México. Y me dije, Moshe, ¿qué pasó? ¿Qué en México? Tú sabes que mi política es que tengo que escuchar ofertas de donde lleguen. Me dice, te vas a México, me está llamando el señor David Dichi, te vas a México. ¿Sabes qué? No sé si te vas, pero escucha la oferta. Me le pasa por teléfono. Y me dice, David, ya estás aquí, da un brinco. Dije, no, nada de brincos. Yo no.
Me dice, ¿sabes qué? Pregunta a tus rabinos, a tu rabino. Ven a ver y pregunta. Dije, está bien. Regreso a Israel, hablo con mi esposa y veo qué hago. No sé cómo se enteraron todos que voy a ir a escuchar la oferta de México. Y me dijeron, vas a ir a México, escucha la nueva oferta que tenemos en Venezuela, la oferta de España había, del sur de España, la oferta de Panamá. Y en una semana hice el recorrido de los 4. O sea, a España, me hablaron del sur, a Venezuela, escuché lo que querían ahorita, México, Panamá, Israel. Regresé con la cabeza llena de ofertas, mareado. Se lo puse a mi esposa y con trampa que intentamos hacer, porque no queríamos salir, dijimos, preguntaremos a 5 rabinos diferentes. El rabino que nos diga no salgan, ese es nuestro rabino. Claro. Uno busca un consejo para lo que quiere escuchar. Literal. Y los 5 dijeron, sale y a México. Literal. La misma y uno no se conoce al otro, son de diferentes niveles. No hubo trampa. No hubo trampa. ¿Cuántos hijos tenía para entonces? 5. Era una decisión muy complicada. Sí, muy complicada. Decidir por mucha gente, por muchos futuros. Muy. Vamos, la primera en el baile pues era hablar con la suegra y convencerla. Muy difícil. Los niños ya se adaptaron a Israel, a la libertad de Israel. Claro. Le agarró una bici y se va y no sabe a dónde. Fue muy difícil. Muy difícil. Y también yo estaba en México 24 horas. Eso era para mí México. Lo que alcancé a ver en 24 horas. Pero de nuevo, es como abrir el velo, poner la barca y Hashem lleva el viento. Y el viento trajo para México. Sí, claro. Se sorprendió con lo que encontró en esta comunidad. Obviamente no paras de comparar las dos comunidades venezolanas, mexicanas, porque estabas en los dos lugares. Los lugares latinos. Y ves lo común y ves lo diferente. Y yo creo que cada uno tiene sus ventajas. Venezuela es un país impresionante a nivel de la comunidad judía. La familia que se formó allá era... No hay palabras para explicarlo. El cariño... Es que en Venezuela yo crecí con ellos, porque yo era tan joven, no creo que era rabino. Era no es lo mismo que llegue un muchacho de 23 que uno de 33 o de 32. Entonces, llegas aquí ya más moldeado, ya tienes material, ya tienes preparadas conferencias. En Venezuela no era así. En Venezuela yo tenía una persona en el público, que Dios le dé salud y vida larga, el señor Shalom Vivas, tiene una memoria anormal. Hablo en serio, Alberto. Daba una conferencia y me decía, qué bonitas, ya la dijiste hace 2 años, en la parashá de Vaishlach, en la tarde. Eso está bueno, pues es la tercera vez que lo repites porque lo dijiste de aquí, allá. Y cada vez yo quería decir cosas nuevas y él no me dejaba. Me acuerdo una vez, me dijo, bonita, pero hace 3 años en la parashá de... Le dije, esta vez, señor Shalom, te equivocaste. Aquí está el cuaderno número 7, el cuaderno nuevo. Esa es nueva, este es desde Shabbat. Di lo que quieras. Hace 3 años, pero ya de esto lo dije. Fui a la casa, saqué el cuaderno número 3, abrí, efectivamente, para que cuando te dije que no tengo buena memoria, repetí la misma conferencia 2 veces sin saber que ya lo dije. Y eso te reta. El público era el mismo, mañana, tarde y noche, Shabbat, fiestas. Y el público quería avanzar. Y yo tenía que estar leyendo, y escribiendo, y leyendo. Me la pasaba todo el día leyendo y escribiendo, que son las 2 cosas que odiaba de niño. Leer y escribir. Desde entonces dormía poco, como ahora. Y entonces era un modo de crecer con. Sí. Aquí llegas un poco diferente. Pero la ventaja de esta comunidad maravillosa es que hay mucha paz, tranquilidad, respeto, campo abierto para trabajar, mesa directiva que te apoya mucho en tus proyectos, gente que te dicen vamos a hacer cosas grandes por Am Israel, gente increíble. Yo creo que vi únicamente el pro de cada lugar y eso me hace sentir muy agradecido a Dios por estar aquí y venir de allá. ¿Qué le sorprendió de la comunidad de México? ¿Acaso la separación entre
Damasco, Alepo. ¿Qué le sorprendió? Es que sí me sorprendió que hay esa... Que es muy particular de México. Sí, eso, porque no son cosas que existen en el mundo. En el mundo... Sefaradí, Ashkenazí. No, también Halevi es lo mismo. Damasco y... Yo me acuerdo cuando llegué, un viejito me preguntó, ¿usted es Halevi o Shami? Y le dije, no, yo soy de Marruecos. Dice, sí, pero Halevi o Shami. Como diciendo, hay dos nada más en el mundo. Si es árabe, solo hay de acá. Y me sorprendió un poquito las diferencias. Me acuerdo, hice un viaje de jóvenes muy exitoso a Israel, unos 40 jóvenes, Israel 18 se llamaba, y regresaron los jóvenes muy contentos y se hizo mucho ruido positivo de ese viaje. Y la mesa me dijo, pues, tráenos un poco de jóvenes para que nos cuenten cómo la pasaron. Yo inocentemente me llevé 5 muchachos, los senté allá y ellos hablaron del viaje. Me acuerdo uno de la mesa dice, disculpe, joven, ¿tú cómo te llamas? Le dice el nombre, el apellido, el nombre, el apellido, el nombre, el apellido. Me dice el señor, discúlpeme, Rabino Anillar, ¿usted trabaja para los Shamis o para los Halevis? De los 5 que traje, 4 eran Shamis y 1 era Halevi. ¿Yo qué sé? Dije, perdón, se ven normales. No, yo no sé diferenciar entre uno y otro. Yo creo que con el tiempo, las conferencias, los seminarios, causaron que ya, todo para todo, somos el mismo pueblo. Y lo que más intento es no saber de dónde viene la gente, dar a cada uno su servicio, siempre agradecido y de por vida con Maguen David, que es mi plataforma, mi vida, mi fuente y mi orgullo de pertenecer hasta mis 120 años, ojalá. ¿Qué rol juega en todo esto el público, la congregación, la comunidad? Los que no están en la religión de tiempo completo, ni siquiera por poco. Algunos ni siquiera pasan al templo entre semana, algunos ni en Shabbat. ¿Qué rol juega la comunidad con lo amplia y con lo diversa que es? Es un reto que yo intento cada vez procurar no fallar a ese reto, de darles a todos lo que necesitan en la vida a nivel información espiritual. Información causa formación, causa transformación. Y la información que tienes que dar es acorde al con quien hablas. No puedes agarrar una conferencia que das en un colel a rabinos o a brejim y hacer copy-paste y darlo en el knis. Claro. O viceversa. Y es muy fácil dar una conferencia aquí y dar una conferencia acá. Lo más difícil es cuando se te juntan los dos grupos en un Shabbatón, en un seminario, en una conferencia, y volteas y ves al ultra, y ves al alejado, ves al que conoce y al que desconoce, y tienes que buscar una información que a todos les guste y a todos sea novedosa. Es un reto. Y que unos requieren contexto y que otros requieren profundidad. Sí, claro. Por ejemplo, si tú hablas, Moshe Rabenu dijo, conoce muy bien a Moshe Rabenu y todo lo que dijo. El otro no sabe si es antes de Noach, después de Noach, Moshe Rabenu vio a Hashverosh o no tiene la menor. Entonces, y si te pones a poner toda una línea a la mitad de la conferencia, no termina. El otro se aburre. Sí. Y si brincas información, el otro no entendió. Es un reto. ¿Por qué conectó también con México? Porque es una conexión especial. Usted es humilde, pero es una realidad que usted tiene una conexión especial con la comunidad judía mexicana. Lo voy a explicar. Yo dije que yo estoy en México no por ser rabino o por trabajar con Maguen David. Si mañana Dios me manda la lotería, voy a Maguen David y les digo, me quedo gratuitamente si quieren, pero me quedo. No estoy aquí por dinero, no estoy aquí por Parnasá, estoy aquí porque estoy a gusto estar aquí. Y estoy a gusto por una razón muy especial. En México encontré el lado muy religioso, donde yo, con mi filosofía de familia, puedo criar a mis maravillosos hijos ahí. Y están estudiando lo que yo quiero que estudien. Como en Israel, cuidaditos con su invernadero espiritual, como me gusta. Sí. Y yo puedo ir al otro lado, por llamarlo así, y trabajar con los muchachos del otro lado, los que están más alejados. Es un campo donde te permite vivir las dos cosas. No cada país te presenta
esa variedad tan bien como aquí. Además, el Halevi tiene un respeto muy bonito por la Torah y por los Jajamim. Y eso es una sensación maravillosa, donde te dan ese kavod, no como honor que necesitas, sino como herramienta para trabajar y hacer las cosas y confiar que las vas a hacer bien, sin cuestionar mucho, sin trabas, sin pies. Otra cosa muy buena que me gustó aquí es el cariño y el respeto que hay entre los jajamim. Eso no se da en todos los lugares del mundo, porque al final somos rivales, competimos, público, y yo a mejor lo veo, no, a mejor es así, punto. Aquí veo a todos amando uno al otro, apoyando uno al otro. No hay aquí jalar la cobija, es compartirla. Y eso es un don que los que conocen otras partes del mundo saben que no es fácil. Lo digo suavemente. Y abrazarme con el de los shamis y con el del turco y el ashkenazí y el de a la derecha, a la izquierda y el mayor y el joven. Eso es algo increíble. Es algo increíble. No tiene precio. Llegados a esto, Raf, algunos pensarán que el trabajo de un rabino es dar consuelo a los que sufren. Otros que el trabajo de un rabino es dar nociones al que no tiene idea. Otros dirán hacer más religiosa a la gente. Otros dirán dar respuestas. A su entender, ¿cuál es el trabajo de un rabino? Tienes preguntas que hay que besarlas antes para prepararlas, pero te voy a sacar lo que tengo en la mente sin pensar. De eso se trata. Así es. Mira, una vez alguien me explicó por qué no había tanto deseo juvenil en ciertos lugares del mundo para ser rabino. Y en otros lugares del mundo, sí. No voy a mencionar para no meter competencia. Y la respuesta fue muy interesante. El rabino, en ciertos países del mundo, vivía mal. Era un pobre. Vivía de tzedaká. Y si mataba 2 pollos, pues le daban una ala. Por lógica, una mamá, ¿qué va a decir al hijo? Quiero que seas abogado, que seas esto, no quiero que seas rabino. Agrégale los insultos y las peleas y las mahlokot y la esto. Ya. ¿Para qué? Sin embargo, cuando el joven crece y ve a un rabino bien, normal, moderno, maneja su coche, viste así, come en restaurante, un vinito allá, cabalgar caballos, salir de pesca, lo ve como algo bonito. Y puede llegar a decir a su mamá, yo también quiero ser. Yo creo que mi objetivo más que todo es que los jóvenes vean que vale la pena ser religioso. Y es un gran zehut ser un rabino. Y ojalá aspiren a eso. De eso se trata. La información y todo va de camino. Pero el modo de vida yo creo que es el más importante. ¿Se pierde algo por ser rabino? ¿Se sacrifica algo por ser rabino? Sí. Sí, todo tiene su precio en la vida. Todo. De forma general y de forma particular. Yo contestaré de forma particular. Claro que se pierde. En primer lugar, pierdes mucho tiempo familiar. Por lógica, cuando quieres incluso leer o escribir, ni hablar cuando es seminarios y Shabbatón y viajes y atender a alguien, escuchar el otro, eso viene a cuenta. Eso viene a cuenta de familia, porque rabino no hay horario de rabino. Trabajo de 8 a 1 y de 4 a... No existe eso. No hay horas. Una vez una persona me llamó a las 2 de la madrugada porque tuvo un sueño. Me pregunta, hablo en serio, me pregunta, ¿estás dormido? Le digo, no, estoy aquí esperando tu llamada. Entonces, ¿qué? Entonces, viene a cuenta de cosas. Y, o sea, mi esposa, mis hijos, mis hijas, mis nietos, o sea, sí, estás aquí y no estás allá. Yo creo que una de las cosas que me marcaron y me dolieron otra vez, pero dolieron porque es así.
Era una víspera de Rosh Hashanah. Estaba manejando en el coche, mi esposa me pidió una diligencia y estaba el Bluetooth, el micrófono del coche prendido y la gente llamando. Rabino, Shana Tova, esto, lo otro, porfa, Rabino, deséame un año. Sí, que tengas verajá y atzlajá. Uno te bendice, tú bendices, así ya sabes, las bendiciones van rebotando víspera de Rosh Hashanah. Hola, Rabino, otra vez. Entonces yo cada vez manejaba, sonaba, contestaba, hablaba, bendecía, me bendecía y así todo el camino. Y de repente entró una llamada. Y una voz muy tierna me decía, yo también quiero una bendición. Era mi hija sentada en el asiento de atrás. Y es una realidad. A veces de tan público te pierdes. Pierdes también la privacidad. O sea, ya no eres una persona privada, ya eres una persona pública. Y no es fácil sentarse en una sinagoga, en una conferencia, en un Shabbatón, y tienes 400 ojos viéndote, analizándote de A a Z en la calle. Una vez caminé con mi esposa, salimos del avión de Iberia en España y llega la azafata y dice a mi esposa, ¿ustedes son la familia Anillar? Dice, sí. ¿Él es el rabino Anillar? Mi esposa dice, no, estoy leyendo su libro, Casados o Cansados. Fuimos a Elat en Israel. Elat, como religioso puedes ir nada más en diciembre, que está vacío y lloviendo, para no entrar en problemas en esa zona tan turística y de tanto calor. Fui con mi esposa una vez solitos, 2-3 días a Elat, caminando. Mi esposa me dice, qué alegría caminar contigo en este punto del planeta, en estas fechas. Nadie en Elat te conoce. Dije, sí. No terminé de decir sí. Un grupo, Rabí, eran 20 venezolanos que estaban justo ahí. Terminé dando una clase en el Dolfinarium, los delfines saltando, yo dando las clases allá. En pleno acuario. Y sí, y otro precio muy costoso el estar aquí. O sea, tanto mi esposa como yo perdimos el entierro de nuestros padres, donde llega la bomba de repente y ya lo están enterrando y llegas después, muy fuerte. Es precio, pero no es un precio que dices lamento la decisión, sino en el primer caso familiar intentas cuanto más recuperar o estar cuando se puede. Y en la otra parte familiar, ni modo, pierdes fiestas, bodas, bar mitzvot, brit milot, entierros, es el precio de estar aquí. ¿Y si viajara en el tiempo, cambiaría algo? No. Porque 25 años permiten un corte de caja para pensar. No, por una sola razón, que es la misma que dije. Yo no lo hice. O sea, Dios decidió, me siento una marioneta llevada. Entonces, yo creo que él lo hizo muy bien. No tengo quejas como lo hizo él. Por lo tanto, llegué a donde Él quiere que esté. Espero que haga lo que Él quiere que haga en los lugares donde me lleva. Pero cualquier cambio yo creo que alteraría para mal el resultado actual, porque si sí había una alternativa mejor, yo creo que él haría por mí. Cerrando, Rafa, usted ha tenido una evolución. Ya empezamos con el niño inquieto, travieso, de malas calificaciones, que no entendemos por qué lo llevaron a la yeshiva junto con el mejor. Ya llegamos a la familia en la que se hablaba español con el idioma especial, Jaquetía, perdón. Ya pasamos a cuando tuvo oferta de Barcelona, cuando en plena boda le dicen a medio baile, tengo algo, cuando pudo ser Australia, terminó siendo Venezuela. Ya llegamos a México. Pero usted también tiene una evolución, porque uno cumple años y uno cambia. ¿Qué ha cambiado y qué permanece? Yo creo que el cambio empieza en la información que uno va obteniendo. Cuanto más lees, cuanto más hablas, cuando más te preguntan o te preguntas, vas entendiendo más. Por lo tanto, la información que compartes tiene más historial o tiene más conocimientos y experiencia también. Ya sabes cómo se hacen las cosas o lo que viene.
No es igual empezar algo de cero como empezar algo con un conocimiento. Yo creo que eso es lo que cambia. Lo que permanece, procuro que sea la misma alegría, la misma hermandad con todos. Como yo siempre les digo a todos, no sé qué título ustedes me dan, pero mi título es AAA, amigo Amram Manijar, es amigo. Y así quiero que me recuerden, así quiero que sea, porque con todos no me gusta ser el rabino y no me gusta ser ni menos todavía el líder espiritual. No. Prefiero ser amigo de todos, de cuate, de lejaim, de asados, de pesca, de Torah, de Shabbatón, de retiros. No hay como eso, porque no tengo familia aquí y no tengo amigos, sino todos los que están aquí son la familia y los amigos, y así debe de ser. Si no, entonces uno se siente aislado de la realidad. Normalmente imaginamos un rabino de barbas largas. ¿Usted en qué momento definió cómo se iba a presentar como rabino? No sé si me explico mi pregunta. Sí, yo creo que es justamente continuidad de la respuesta anterior. Como amigo, entonces intentas romper barreras. O sea, a mí me incomoda cuando me dicen usted, pero entiendo que lo tienen que hacer por respeto al título o lo que es, pero... Conmigo se dio por vencido después de muchas veces que me quiso corregir. Pero cuanto más me quito esas barreras, más conectas, ¿me entiendes? Entonces, ni barbas largas, ni peor, ni ir a la playa con ellos a pescar con traje, entonces, short y de todo, y vamos a... Eso ayuda mucho a conectar, es lo mejor, lo más bonito. Terminamos con esto, si me lo permite, Ram. ¿Qué le dice hoy al muchacho recién casado que decidía si quedarse en Israel, si ir para un lado a Australia, si venir a América Latina? ¿Qué le dice hoy a ese muchacho? Dios ya tiene todo planeado. Prepárate para estar en el campo, en el frente de batalla, que Él decida estar, pero Él te va a poner las armas, depende de ti. Dios nos pone en los frentes, pero la pregunta es qué bien armados llegamos a ese lugar. Y es el entrenamiento del soldado que tiene que estar preparado a todos los desafíos de la historia, del momento. Estamos viviendo épocas muy locas. ¿A qué está preparado? ¿Qué se hace? ¿Cómo se avanza? ¿Cómo se cambia? Y las locuras que vienen en camino. No sabemos, yo no sé dónde voy a estar mañana, pero tengo que estar preparado a cualquier cambio, dar mi mejor servicio al Creador. Yo creo que no solo yo, todos los rabinos creo que piensan igual, todos hacen igual. Y lo bonito es que somos diferentes, porque el campo y el frente es diferente. El ejército no es del mismo soldado, hay de avión, hay de mar, y entre todos somos un ejército. Y verlos todos aquí trabajando mano a mano es orgullo de pertenecer a ese núcleo, los cuales pretenden cada día sacarle una mayor sonrisa al Creador y ver a sus hijos bien atendidos, bien informados y cada día cambiando para bien. Felicidades, Ram. Gracias. 25 años del Rabbi Aniyar y una delicia esta charla. Yo al menos lo he conocido de otra manera. Debo de decir algo a la gente que nos ve. No quisimos planear la conversación. Así es. Porque quería, desde la ignorancia que yo tenía de su vida, de su trayectoria, que la gente también desde ese punto se aproximara. Así que ha sido un placer. Gracias, Alberto, muy amable. Y ojalá nos veremos de aquí a los 50. Dios mediante. Sigue en Tu Torah TV.